solo tema. No se compliquen, tomen nota de algunas cosas, los temas que hoy vamos a conversar, eso va a venir en el examen final también. Obvio que el examen que viene no tendría por qué ser de todo el curso, es básicamente lo que hemos avanzado, o sea, la parte que hemos mencionado en un momento, la parte nefrológica, la parte de hematología para los que han desarrollado conmigo, los que han desarrollado con los otros colegas van a hacer eso justamente, los temas que han desarrollado. El examen final es el que va a abarcar lo que ahora vamos a desarrollar. No va a haber otro tiempo para un poco mostrarles qué cosas es lo que tienen que repasar. Entonces ahora, y ese examen final es para todos, no solo examen. Entonces, ¿tienen dudas? Consulten ahora o callen para siempre. Es el momento en que tenemos que hablar. Doctor, entonces el examen que vamos a dar, o sea, la próxima semana va a ser de los temas que ya hemos visto. El examen que viene es de lo que se está avanzando. Ah, ya. Y el Sí. general, el que vamos, el El- cuarto, ya Este es es de el todo. general. Sí. Más que de todo, porque tendría que yo repetir lo que ya les han enseñado, es lo que hoy vamos a tocar. Les voy a dar algunos puntos, algunos acápites. Eso es lo que ustedes tienen que repasar. Y bueno, pues entiendo que todos han hecho la parte de nefrología y hemato, o estoy equivocado. Perfecto. Cardio, listo. Esos tres temas van a agregar a lo que ahora estamos viendo. Lo que han visto nada más. Por ejemplo, no creo que alguien que repase cardio omita infarto. No creo. No creo que alguien que repase nefro omita síndrome nefrótico y nefrítico, por ejemplo. Entonces, a ver, tomen nota. Tomen nota que yo igual, junto con ustedes, voy a anotar. Tomen nota para que no sea diferente. ¿Listos? ¿Les digo? ¿Empezamos? Sí, doctor. Ya. Listo. Cardio, anoten. De cardio, infarto agudo de miocardio y obviamente las variantes. Las anginas estables, las anginas inestables, la angina de Prince-Metal, por ejemplo. Nada rebuscado, no casos atípicos. Lo concreto, tendrán que saber qué es la troponina, la que es el marcador principal, tendrán que saber eh, las variaciones en el electrocardiograma, tendrán que saber ese tipo de situaciones. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ya, ese es uno. Que probablemente ya lo han repasado incluso. De las arritmias, solo necesito que lean fibrilación auricular, que lo conocen. A mí me consta que lo conocen. Yo he trabajado con todos los grupos y me consta que sí saben. Fibrilación auricular y las taquicardias supraventriculares paroxísticas, es decir, el Wolff-Parkinson-White, por ejemplo, esa que se presentaba en mujeres jóvenes con palpitaciones. ¿Recuerdan? Ya, que se utilizan maniobras vagales y si no responde, recién se pasa a la terapia farmacológica, etcétera, etcétera. Y cuando viene con descompensación hemodinámica es cardiovención eléctrica en una sola. Listo, eso ustedes lo saben. Ya, eso es los dos únicos temas que necesito que repasen de cardio. No requiero que estén viendo pericarditis, no requiero que estén viendo ni siquiera insuficiencia cardíaca, porque es un tema bastante amplio la insuficiencia cardíaca. Ya, hasta ahí. ¿Están de acuerdo? ¿Quieren un tema más en cardio? ¿Suficiente? Doctor, Perfecto. doctor, disculpe, ¿puede repetir otra vez? Lo que pasa es que se me fue un poquito el internet hace un rato. Infarto agudo miocardio y arritmias. Dos temas. Ah, ok, Dentro de ok, las gracias. arritmias, Pero pone preguntas facilitas, puedo, estamos saturados con ese examen. pues con esto ya es recontra fácil. Haz de las fijas, doctor. Bueno, ahí está, ahí les he dado prácticamente las respuestas, les estoy dando. Ya, Fija, eso es puedo cardio. para poder subir promedio, puedo, estamos bajos. Remontarla. Yo quería para que suban vuestro promedio que el último examen valga, si es posible, el 60%, pero depende de ustedes. Pero pase las fijas, no pase las fijas. No, Sí, porque lo que pues pasa es que que nos puede perjudicar o nos puede beneficiar también, pues. les voy a decir algo. Ahí Nunca le traemos su King Kondo de Chiclayo. un examen que recién van a dar jamás los puede perjudicar.
recién lo van a dar. Se supone, si saben que los puede beneficiar, tienen que sacar buena nota. Punto. Así de sencillo es. Un examen los puede perjudicar si ya lo dieron mal y ya no hay forma de cambiarlo. Pero esta historia recién se va a escribir. Así es que tranquilos. Ya, neumo. ¿Todos han hecho neumo? Sí, ¿no es cierto? Sí, O menos. Listo. Neumonía quiere en la comunidad. Uno de ellos. Facilísimo, ¿no? POG. Fácil también. Asma. Se acabó. No necesitamos leer más. Esos 3 temas nomás. Lo concreto. Tendrán que saber qué cosa es un asma intermitente, cuándo es un asma persistente. Ustedes saben, dependiendo cómo se repitan los síntomas en la noche, si necesitan usar broncodilatadores, cada cuánto tiempo lo necesitan, si es esporádico, etcétera. Saben clasificar el asma. En cuanto a EPOC, saber que las principales exacerbaciones son por cuadros infecciosos, que la piedra angular del tratamiento del EPOC es ¿qué cosa? A ver si se acuerdan. Lo principal de todo. Corticoides inhalados. Para tratamiento con arma, doctor. Dejar de fumar. Piedra angular del tratamiento de la EPOC. ¿Cuál es? Que sin eso no funciona nada. Corticoides, doctor. No, Cigarrillo. Que deja de dejar fumar. de fumar, dejar de fumar, abandono del hábito tabáquico. Ya se han olvidado. Bueno, ya se han acordado felizmente. Claro que sí, hay otras cosas que van a usar, pero fundamentalmente es eso. Y de la neumonía adquirida en la comunidad, saben cuál es el agente etiológico principal, ¿no? El neumococo, saben que es sensible a la penicilina la mayoría de las veces, no es que le van a dar meropenem con vancomicina como terapia, ¿no? Tienen una idea más o menos clara de qué es lo que tienen que hacer. Ya saben que la radiografía no va a cambiar con la terapia, cambia 30 días después, no se utiliza para controles la radiografía. ¿Qué es lo primero que mejora cuando tenemos un cuadro de neumonía? También les he dicho eso. No es la tos, no es la fiebre. ¿Qué es lo primero que mejora? La radiografía no. Si les acabo de decir, en este instante les acabo de decir que la radiografía mejora a los 30 días. Cuando ya están en su casa, ya están de viaje y se han olvidado de que estaban hospitalizados, ahí recién va a mejorar la radiografía. ¿Qué era? Ya se han olvidado. Bueno, ojo, hasta les estoy haciendo La repasar esto. sintomatología, doc. ¿Pero qué? ¿Qué es la sintomatología? O lo dejo de tarea, creo, ¿ah? Y les pregunto en un examen. no, como dígalo. ¿Qué ha pasado? ¿Se han olvidado? ¿No les ha importado mucho el curso? ¿O qué ha pasado? Porque, ¿cómo se van a olvidar eso? Es que ya no todos hemos llevado con usted, doctor. No hemos llevado con usted neumología. Pero eso sí les han dicho. Ya, bueno, No, no hemos la visto cómo. parte No, cardiovascular es no, lo que no he visto mejora eso. primero. La parte Ah, cardiovascular. La taquicardia deja de ser taquicardia. Si había hipotensión, mejora la presión arterial. ¿Ya se acuerdan o no todavía? Y lo último que va a mejorar es la radiografía. Por eso la radiografía no se usa para controles. ¿Listo? ¿Están de acuerdo? Cardioneumo. Hemato. Solo necesito que lean anemias. Y de esas anemias, básicamente, la ferropénica, la megaloblástica. Nada más. Esas dos. Ni siquiera les pido las hemolíticas, nada. Esas dos nomás. Nefro. Síndrome nefrítico y síndrome nefrótico. Insuficiencia renal aguda, insuficiencia renal crónica. No quiero clasificaciones rebuscadas, nada. Por ejemplo, si una persona, estando bien, sufre diarrea abundante, se deshidrata y luego hace oliguria y todo lo demás, ¿qué cosa será eso? No me van a poner síndrome nefrótico. ¿Qué sería eso? ah, Claro, es una insuficiencia renal aguda de tipo prerrenal, sencillísimo. ¿Y con qué cosa lo van a mejorar? ¿Le van a poner a diálisis? ¿Qué es lo primero que se hace? Líquidos. Claro, ya está. Lo reperfundes al riñón y se acabó. Sí saben. Ya está. Listo. Eso, más lo que hoy día vamos a comentar algunos detalles. Yo les voy a ir diciendo según vayamos avanzando. Anoten esto, por favor. Cuidado que les pregunten así, etcétera, etcétera. ¿Están de acuerdo o no?
Sí. Ya, listo. Ya, les doy 5 minutos para que cojan su cuaderno, sus apuntes, todo, porque no me digan al final, no anoté. ¿Va? Vamos, porque van a sacar 20, ¿ah? Obligado. 5 minutos, ¿ah? Y 35 y 40 máximo. Listo. Ya tienen todos sus apuntes. Sí, doctor. Vamos a empezar. ¿El volumen está saliendo bien? ¿El audio? Sí. Para que no haya problema. Entonces empezamos a repasar. Ojo, ojo. Más importante de que me estén pidiendo las láminas, porque ahí no hay ninguna teoría, es una pregunta nomás la que está. Es lo que ustedes puedan tomar nota. Y no es necesario que estén anotando todo. Hay pequeños detalles que yo les voy a decir. Eso es lo que van a anotar. Todo va a ser preguntas. Son 30 preguntas que vamos a resolver. Sencillas, pero que tienen información importante. Eso, muy puntual, agregado a lo que estamos comentando. Acuérdense, el examen va a ser fácil. No tendría por qué ser complicado. Lo general tiene que saber. Lo general. Un ejemplo, nefrótico o nefrítico. ¿Cuál de los siguientes no es característica habitual del síndrome nefrótico? Y les pongo hipertensión. No creo que no puedan colocar. O les pongo hematuria. ¿Estarían de acuerdo o no? ¿O sería muy difícil una pregunta así? No, fácil, fácil. Ya, pues, entonces. Pero imagínense que no han leído nada, no han mirado, obviamente les va a parecer difícil. Entonces, no tendrían por qué dar mal. Está prohibido que salgan jalados en el curso. Les hago una promesa de corazón. El que salga jalado y vaya al suplicatorio, yo lo remato en el suplicatorio. Eso sí les digo. No tendrían por qué. Tienen que aprobar y con buena nota. Este examen es la clave para que puedan subir. O sea, el último, ¿no? Este último que van a dar, denlo lo mejor que puedan y el último le dan una última repasada, pues, para el 18. Entonces, quiero entender algo. El 18 es el examen del segmento. ¿Y el examen final cuándo es?
La siguiente semana. Y la siguiente, creo. Ya, perfecto. Tienen una semana, 2 con esta para poder repasar. Ahora, después de la clase y tomar las notas, se dedican a los otros temas que faltan. ¿Ya? Listo. Entonces empezamos. Miren, así, preguntitas nomás. Vamos a ver. De cada pregunta, ustedes van a hoy día reconocer cuáles son las palabras clave, las frases clave, para que uno diga, "Ah, de este tema me están hablando". Y cuando me pregunten así, eso es. ¿Está bien? A ver, vamos a ver. Varón de 18 años. Ojo con la gente joven. No es lo mismo de 75, de 80 años. Dice de 18 años. Joven. Dice desde hace 20 días, hace 3 semanas más o menos. Malestar general y mialgias. Le duelen los músculos, tiene malestar general, tiene fiebre, la faringe se le complica, está con faringitis, le crecen adenopatías. Gente joven, con faringitis, con adenopatías y con fiebre. Lo examinan, se comprueba, tiene fiebre, la faringe está congestiva, perfecto, sí tiene su faringitis, las amígdalas incluso están grandes, perfecto. Hay adenopatías, o sea, simplemente están corroborando lo que aparentemente ya tenía. Y ojo con las adenopatías, fundamentalmente a nivel cervical. Mejor aún si aparece este exantema, es decir, aparecen manchas en la piel, con esplenomegalia, el vaso crece. Y en esta enfermedad, acuérdense que a veces crece tanto que incluso se rompe el vaso, ruptura espontánea de vaso. ¿Alguien sabe cómo se llama esta enfermedad en gente joven, que le llaman también la enfermedad del beso? Bar. Mononucleosis Es Gracias. una mononucleosis infecciosa, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Facilito. Ahora, ¿qué cosa podría variar en el examen? O lógicamente no va a venir lo mismo, pero les dirán una persona ingresa, ¿no? Por la emergencia, les darán funciones vitales, les dirán hemodinámicamente estable, porque esto no es un shock, ¿no? Les hablarán de un cuadro parecido, ¿no? De repente no tendrá 18, puede tener 20 años, no sé, algo así. Y de repente les dicen cuál es el probable agente etiológico. Y ahí les van a poner seguramente, no sé, pues Ascaris lumbricoides, de repente les ponen por ahí SARS-CoV-2, en otra les pondrán virus de Epstein-Barr, eso tendrían que marcar, ¿no es cierto? Es lo más probable, ¿no? Principal agente etiológico. Esto es una mononucleosis infecciosa, está bien. O les podrían decir, y eso sí anótenlo, qué fármaco de los siguientes le puede generar problemas. De hecho que sí. Cuando tú le das, ¿qué cosa no le debes de dar en este tipo de casos? Beta-lactámicos. Hay gente que cree que necesita antibióticos, no hacen bien el diagnóstico, le da su ampicilina, le da su amoxicilina o su amoxiclavulánico, no lo sé, lo que quieran, le dan o cepreaxona de repente, cualquier beta-lactámico, y va a generar un exantema pero severo, exacerbando el exantema que ya tiene en piel. Tanto así que dicen, le ha chocado la inyección, le ha hecho mal, le ha dado alergia con el medicamento. No es ninguna alergia del medicamento, es que no debes usar beta-lactámicos aquí. Te podría decir cuál de las siguientes medidas es la menos indicada. Te pondrán reposo, paracetamol, líquidos orales y por ahí aparece ampicilina, por ejemplo. Tendrían que marcar eso. ¿Está quedando claro los puntos que deben de recordar de la mononucleosis infecciosa? Sí está claro. Perfecto. Entonces, esto es una mononucleosis infecciosa. Acuérdense que principalmente es en gente joven. Este punto de corte, incluso de 35 años, es bastante elevado. En realidad es de gente con menos edad todavía, ¿no? Miren, ahí están las linfadenopatías, la faringitis y la fiebre, ¿no? Lo que comanda. Son las tres cositas que siempre va a estar. En personas mayores puede darse, es menos frecuente, es raro, anecdótico, pero puede darse. Imagínense una persona de 50 años de repente, ¿no? Lo más importante ahí es básicamente la fiebre, ¿no? Eso sí, a veces solamente hay fiebre incluso, pero podría ser. Más es en gente joven. Así es que no les van a poner lo raro en el examen, les van a poner lo común, gente joven, ¿no? No se vayan a olvidar. Ahí está, mononucleosis infecciosa, virus de Epstein-Barr. Lo primero no me va a estar averiguando cuáles producen mononucleosis infecciosa, porque se van a quedar con citomegalovirus, con toxoplasma, después van a complicarse la vida. No, para ustedes es virus de Epstein-Barr, que es lo más importante, y ahí queda. Vamos a la Doctor, siguiente. una Sí, pregunta, ¿cuál era dime. lo más característico, mencionó, de la mononucleosis?
O sea, Far- algo que te Faringitis, dirija. faringitis, fiebre, gente joven primero, gente Ujú. joven. Gente joven que tenga un cuadro que parece faringitis. La faringitis, ¿con qué puede venir? Una faringitis común, ¿con qué puede venir? ¿Qué puede manifestarse? Fiebre. Fiebre, Oh, perfecto. De repente les Amígdalos. ponen dolor de garganta, de repente les ponen, pues no les van a decir faringitis. Odinofagia. Claro, cosas así. Entonces ustedes tienen que interpretar eso. Ah, pues esto es una faringitis, ¿no? Adenopatías. Les pueden poner, refiere un bulto en el cuello o varios bultos que aparecieron en el cuello. Así les dice el paciente, no les va a decir tengo una linfadenopatía. El paciente no habla así. Ustedes lo interpretan, pero es básicamente eso. Entonces, gente joven con un cuadro de faringitis asociado a linfadenopatías y que haga exantema incluso en piel. Suficiente. Si tiene esplenomegalia, mejor todavía, estaría completito el cuadro clínico. Acuérdense que pueden hacer ruptura espontánea de vaso, solo en casos severos, graves. Después de haber resuelto el cuadro clínico, podrían decirles cuál de las siguientes es una complicación potencial de esta enfermedad. La siguiente pregunta, ¿no? A, hemorragia digestiva. B, infección por pseudomonas. C, insuficiencia cardíaca. D, ruptura espontánea de vaso. ¿Qué marcarían? Rotura de La, vaso. la ruptura espontánea de A vaso. ver, Esas son las cositas que tienen que acordarse. ¿Queda claro? No se vayan a envenenar con el tema y estar leyendo más de la cuenta, porque van a quedarse en un solo tema y eso no está bien. Vamos a esta. Otro escenario. Aquí ya no depende tanto de la edad, dice diagnóstico de VIH. Es un paciente de 42 años que podría tener 50, podría tener 30, podría tener 18, podría tener 60, eso no va a variar mucho. Aquí el escenario es otro. El escenario es que tiene VIH. En los pacientes con VIH se tiene que considerar algunas patologías que son algo diferentes al resto de la población. Esta frasecita que siempre les ponen en las preguntas y dice abandono de tratamiento, terapia antirretroviral. ¿Para qué les dicen eso? Para que ustedes digan, ah, entonces esta persona al no tomar su terapia antirretroviral está con inmunosupresión severa, debe de estar en estadio SIDA. Todo eso significa esta frase, que tiene VIH y que ha abandonado tratamiento targa. Para que ustedes entiendan de que no está protegido por la terapia antirretroviral. Para eso significa eso. Y para que piensen en infecciones oportunistas. Dice desde hace 2 semanas disnea progresiva. Esto anótenlo. Disnea en el paciente con VIH es neumonía por neumosis girovesi. Alguien me dirá, pero puede ser también tuberculosis. La tuberculosis no provoca disnea. La tuberculosis, ¿qué cosa provoca? Astenia, hiporexia, fiebre, pérdida de peso, ¿no es cierto? Ustedes conocen la TB. Disnea, dificultad para respirar. Me podrán decir de repente, pero podría ser una neumonía adquirida en la comunidad. Puede ser, claro, pero no va a durar 2 semanas la neumonía adquirida en la comunidad y nosotros felices acá, ¿no? En cambio, la neumonía por neumocitis girovesi se instala así, en 3 semanas, aumentando la disnea. Entonces, disnea es sinónimo de neumonía por neumocitis girovesi, no se olviden. Y puede haber cualquier otra cosa común a una neumonía, ¿no? Fiebre, por ejemplo, tos sin expectoración. Y en la radiografía, obviamente, como no es la neumonía habitual, no es la neumonía por neumococo, no van a ver un infiltrado de tipo alveolar, con broncograma aéreo, lo que conocemos de la neumonía adquirida en la comunidad. No. Aquí lo que van a ver es un infiltrado intersticial, ¿no? Lo que rodea el alveolo. Eso es muy común. A nivel de laboratorio, este tipo de neumonía tiende a elevar lactato deshidrogenasa, ¿no? Y esto sí, anótenlo, en el examen de gases arteriales. En el examen de gases arteriales, en el AGA, hay dos cosas que tienen que ver. Uno es la presión parcial de oxígeno, el PO2, menor a 70. No estoy diciendo 60. Menor a 60, ustedes saben que es insuficiencia respiratoria tipo 1. No estoy hablando de eso. Menor a 70, suficiente. Si es más, con mayor razón, pero por lo menos menor a 70. Y lo otro es la gradiente alveolo arterial mayor a 30. Esos dos criterios son criterios de neumonía por neumocitis girovesi severo, grave, potencialmente mortal.
Son los dos criterios de severidad. Mientras tanto, simplemente es una neumonía por neumocitis girovesi. Pero aquí no le han hecho el diagnóstico, no le han hecho lavado broncoalveolar, no le han puesto tinción JEMSA al material que han extraído y no han visto los taquizoitos del neumocistis. La mayoría de las veces, y en los mejores hospitales del mundo, y así está escrito, el diagnóstico es por clínica porque no tiene buen rendimiento de los tipos de exámenes que necesitas para visualizar al neumocistis. Y miren las alternativas. Influenza. En la vida real, influenza te podría dar algo parecido, probablemente, pero la influenza vendría de otra forma, con síntomas respiratorios altos primero, porque es una enfermedad viral. Habría rinorrea, coriza, ¿no? No dice eso. Acá es disnea nada más que se ha instalado. La TB, ya hemos dicho que no produce eso. Y el COVID también vendría como una gripe primero, como un resfrío primero, y después se complicaría. No habla de eso. Estas son las imágenes que habitualmente se muestran en los pacientes con neumonía por neumocitis girovesi. Miren cómo el pulmón tiene un infiltrado intersticial. No es un segmento blanco del total, sino así, un infiltrado intersticial. Y cuando le hacen un examen de tomografía, ustedes son capaces de ver esto. Esa famosa imagen en vidrio esmerilado, parecido al del COVID, por consumo del sulfactante, ¿no? Se ve así. Sin necesidad de imágenes, que es lo único que deben de ver en un paciente con SIDA para decir esto es neumocitis girovesi, disnea. 3 veces lo estoy repitiendo. Entonces esa es la respuesta que deben de considerar. Preguntas. Sí, son los dos criterios de severidad. PO2 menor de 70 y gradiente alveolar arterial mayor a 30. Son los dos criterios. Y un detalle más. ¿Por qué es importante determinar si es severo o no? Cuando es severo, se agrega corticoides. Para eso es. Para que el tratamiento sea completo. ¿Alguna otra pregunta? ¿Con qué se hace el tratamiento de esta enfermedad? Al final tiene que ver con la parte de neumología también, ¿no? ¿Con qué se hace el tratamiento de esta enfermedad? ¿Saben? Cotrimoxazol. Ese famoso sulfametoxazol con trimetoprim. Las dosis no es importante que lo sepan. ¿Con qué lo tratan? Eso sí. Poco probable que les preguntemos tratamiento en el examen. Más va a ir a diagnóstico. ¿Alguna otra pregunta? ¿Está claro? Pasamos a la siguiente. Nos Doctor, queda... lo característico de esto dijo que era la disnea por 2 semanas. No necesariamente 2 semanas. Si les ponen 16 días, ya no son 2 semanas. Ah, O Es si una le entonces, disnea ponen progresiva 13 incluso. días, 13 días tampoco ya no es 2 semanas. Es una disnea progresiva. Claro, ah, tiende a ser así 10 días, 12 días, 3 semanas de repente, no lo sé. Pero no es pues disnea de un día, o de 24 horas, o de 48. Está bien la pregunta. ¿Queda ya. claro, pero la respuesta? ¿Queda claro? Es una disnea progresiva. Es común que estos pacientes hayan ido a la emergencia una vez, los hayan revisado, no han encontrado nada, los han mandado a su casa, han vuelto a ir después de 5 días con más dificultad respiratoria, igual los han examinado, no han encontrado nada y se han ido a su casa y han vuelto a regresar. Es muy común ese tipo de historia, en ese tipo de pacientes. Pero el marcador es disnea. Y van a ver ese concepto que están en este momento repasando, eso les va a acompañar por el resto de vuestras vidas. Hasta el día de hoy, paciente con VIH que yo veo con disnea, para mí es neumocitis girovesi. Y créanme que en el 99,9% es, por no decir siempre. No digo siempre porque en medicina el siempre no existe, solo por eso, si no lo diría. No hay otra patología que les produzca eso, con esas características, de hecho. Preguntas, doctores. En ese ¿Ya caso, tomaron nota? Sí, adelante, adelante. en este caso el tratamiento dijo que era con corticoides si es que cumplía con los dos criterios de severidad, ¿no? Pero en sí, si es que no lo cumple, estaría tratándolo con el cotrimexazol nomás. Para toditos es cotrimoxazol. Ah, Está bien la ya. pregunta, para todos. ¿Le agregas corticoides si tiene de esos dos criterios por lo menos uno? Criterio de severidad. Si tiene los dos, con mucha más seguridad. O sea, el tratamiento es con cotrimoxazol y se le agrega corticoides si es severo. ¿Y cuándo era severo? Cuando tenía por lo menos uno de esos dos criterios. ¿Queda claro? Perfecto.
Vamos a la siguiente. Varón de 58 años. Cambia la cosa. Con diagnóstico de enfisema pulmonar. Esto en neumología también se revisa, ¿no? EPOG, ¿no? Un informe de EPOG, junto con la bronquitis crónica. Dice diagnóstico de enfisema pulmonar, es lo mismo a decir qué cosa, que es un paciente varón con EPOG. Consulta, dice, por exacerbación de tos y disnea, ya previamente existente. Y de hecho que sí. El paciente con EPOC normalmente tiene disnea, vive con la disnea. El paciente con EPOC normalmente tiene tos, vive con la tos. Pero si se exacerba, se agrava, yo tengo que pensar, algo está pasando acá. Eso es lo que les dice. Varón de 58 años, perdón, con diagnóstico de enfisema pulmonar, que es lo mismo decir EPOC, desde hace 5 años. Consulta por exacerbación de tos y disnea, ya previamente existente. No me sorprende, porque al tener el EPOC, de hecho que ya tiene ese tipo de manifestaciones. Muy bien. Desde hace 3 días dice fiebre. ¿Está bien? Hasta ahí, antes de analizar la radiografía y lo demás. Hasta ahí. ¿Qué les han dicho como causa de exacerbación del EPOC? ¿Cuál es la principal causa? Es decir, yo tengo un paciente con EPOC que usa oxígeno en la casa, que camina poco, que tose regular, que usa sus inhaladores y que, bueno, ahí está. Pero si ese señor empieza a toser más de la cuenta, empieza a hacer fiebre, tiene dificultad respiratoria más de la que tenía, ¿qué es lo que debo de pensar? ¿Qué les han dicho? Tabaco. La principal causa de exacerbación del EPOC es infección. Les pregunto, ¿este pulmón es estructuralmente sano o es un pulmón estructuralmente dañado? ¿Cuál de las dos? Dañado. Claro, ya no tiene la configuración de un pulmón normal. Entonces, por eso es todo paciente con EPOC, ojo, espero que eso noten, todo paciente con EPOC que empeora de forma aguda es infección hasta demostrar lo contrario. Ese es el concepto. Puede estar preguntado de la forma que ustedes quieran, pero ese es el concepto que tienen que manejar. ¿Qué les dice después? Que la radiografía de tórax muestra tórax en tonel. Eso no me sorprende, porque la radiografía de un enfisema es tórax en tonel. ¿Lo recuerdan? Con corazón en gota, con horizontalización de las costillas, con aplanamiento de los diafragmas. ¿No? ¿Se acuerdan? Son las características del enfisema. Sí. Significa sin signos de condensación. ¿Qué creen que puede significar? ¿Qué cosa les quiere decir? Claro, les está diciendo que condensación normalmente es una neumonía, ¿no? Cuando ven ustedes ahí una radioopacidad en el pulmón, digo, bueno, esto es una neumonía. Les está diciendo, no hay signos de condensación en la radiografía de tórax. Esto es un distractor, esto es para que fallen, esto es para que se equivoquen. ¿En qué hemos quedado? Principal causa de la exacerbación del EPOC, ¿qué cosa es? Infección. Infección. Y no les dicen siempre y cuando en la radiografía aparezca esto o lo otro. No, eso no tiene nada que ver, aparezca o no aparezca. La principal causa es infecciosa. Como es un pulmón estructuralmente dañado, no esperen encontrar signos de condensación. Eso se ve en un pulmón sano, que recién se está enfermando. Pero en un pulmón estructuralmente dañado, que ya tiene imágenes por todo lado, tractos fibrosos, qué sé yo, es difícil distinguir signos de condensación. Si es que eso no lo tomen en cuenta. Ojo, cuidado que en el examen me digan, pero ahí decía sin signos de neumonía, porque así todavía les pueden poner, sin signos de neumonía, sin signos de infiltrados compatibles con neumonía. Pero si ahí decía, está bien pues, así diga lo que diga, la principal causa de exacerbación del EPOC, y eso es lo que debe de acordarse, es infección. ¿Y una infección en pulmón cómo se llama? Neumonía. Neumonía. Una neumonía. Entonces, en una neumonía, ¿esto sería una neumonía o no sería una neumonía por el comportamiento del paciente? ¿O no sería? Por la fiebre. Porque tiene EPOC y se ha exacerbado. ¿Sería o no una neumonía? Sí lo es.
¿Qué harían en una neumonía? Lo miran, le aconsejan, le hablan bonito. ¿Qué harían de lo que está ahí? Le dicen, ¿le haremos una espirometría? No creo. Toma tu antitusígeno, con esto te recuperas. Tampoco. Haz tus ejercicios de respiración, vas a mejorar. Ajá. En una neumonía, ¿qué se hace? Se le da antibiótico. Esto que dice con actividad en el alveolo es justo para la neumonía. Entonces, se van dando cuenta cómo es el cuadro del EPOG. Todo paciente con EPOG va a venir de otra forma. Paciente con EPOG que usa oxígeno domiciliario, les pueden decir bronquitis crónica, por ejemplo, que usa oxígeno domiciliario durante 12 horas diarias, ¿no? De repente no les dicen que tiene tos. De repente les dicen sus parámetros de espirometría han desmejorado marcadamente en los últimos 5 días, requiriendo más oxígeno. ¿Sería una exacerbación o no sería una exacerbación? Si se dice esa forma. Entonces, ¿sería un cuadro infeccioso o no sería? ¿Se dan cuenta? O sea, hay formas de decir las cosas, pero al final es lo mismo. Sería lo mismo, exactamente lo mismo. Ahora, neumococo es el principal agente etiológico de las neumonías adquiridas en la comunidad. Ustedes conocen, en el caso del paciente con EPOC es Haemophilus influenza. Y después ya viene neumococo, no se olviden, ¿ah? No estoy diciendo virus de la influenza, estoy diciendo Haemophilus influenza, es una bacteria. Entonces, miren, si el pulmón ya está así, todo malogrado, todo destrozado, ¿no? Miren acá, tremenda bula, incluso con un hueco que ni se distingue bien. ¿Dónde verían ustedes infiltrados? ¿Cómo podrían ustedes decir acá hay una condensación, acá no hay, si de repente ya estaba de más antes o no se logra distinguir? Por eso es que eso es secundario en los pacientes con EPOG. Suficiente que tenga exacerbación de su situación clínica. No es como en un pulmón sano, porque lo que está acá a la derecha es de un paciente, vamos a ponerle, perdón, ahora sí. Lo que está acá a la derecha es una imagen de un paciente que no tiene POG. Por lo tanto, un infiltrado claramente se puede distinguir lo que estoy señalando comparado con el pulmón sano. Esto no se ve en el EPOG. Entonces, que se vea o no se vea infiltrados no tiene nada que ver. Suficiente que tenga exacerbación ya es un cuadro infeccioso. ¿Alguna duda? Claro. Varón de 15 años que practica natación. Ya. En un examen les pueden poner mujer de 21 años, ¿no? Que trabaja en contacto con cuerpos de agua. ¿No sería más o menos el mismo riesgo? Que es entrenadora de ballenas orcas. ¿No sería lo mismo? ¿Estaría en contacto con agua? ¿Acaso tiene que practicar natación necesariamente? Sería diferente si les dicen varón de, no sé, también de 15 años, digamos que, no sé, que se dedica a la maratón. Ahí sí, son cosas diferentes. Pero no necesariamente va a ser natación. Puede ser persona que se dedica al buceo, puede ser persona que trabaja, no sé, limpiando piscinas. Una persona puede ser que sea entrenadora de delfines, o sea, no sé, que tenga relación con la natación, con el agua, perdón. ¿Se entiende? ¿Ya? No necesariamente va. O les puede decir que ha ido de paseo y ha nadado en un lago o cosas por el estilo. Y que ha participado en un campeonato de triatlón y por ahí le ponen el dato de que sí se ha sumergido en agua. Eso es lo que les indica esta frase. Dice, hace 24 horas presenta dolor y prurito en oído derecho. Cuando tienen dolor en el oído, ¿en qué piensan? Ni me digan infección de vías urinarias, ¿ah? ¿En qué piensan cuando tienen dolor de oído? Otitis. Otitis. Otitis, pues. Acá, ¿por qué tendría que pensar diferente? Si ustedes ya tienen ese pensamiento, sigan pensando así. Entonces, yo sospecho una otitis, por supuesto que sí. Le hacen el examen y el oído derecho, justamente ese oído, hay dolor a la palpación, hay engrosamiento de la piel, hay engrosamiento en la parte del conducto externo, hay tumefacción, o sea, está duro, y hasta todavía el diagnóstico les ponen otitis externa. Esto de repente ni les ponen en el examen, no tendría sentido, ¿no?
¿Cuál es el agente causal más frecuente? Bueno, les voy a hablar. Esto también se le llama el oído del nadador. ¿Qué bacteria se transmite por agua? ¿Qué es la que más se transmite por agua? ¿Qué saben? Pseudomonas. Ujú. Pseudomonas se transmite por agua. Se transmite por agua. Entonces, estas infecciones se dan fundamentalmente por Pseudomonas aeruginosa. Esto se llama otitis externa u otitis externa maligna, como quieren. También le llaman oído del nadador. Es lo que tienen que notar. Cualquiera de esas tres. Así se llama. Otitis externa, oído del nadador, otitis externa maligna, como quieran. Antecedente de estar en contacto con cuerpos de agua para luego tener un cuadro de otitis. Y el principal agente etiológico es Pseudomonas aeruginosa. Entonces, ¿en qué otros escenarios estará presente la Pseudomonas? Miren cómo está, ¿no? Otitis externa porque compromete la parte de fuera con mucha frecuencia. No se olviden, Pseudomonas aeruginosa. Que el siguiente agente etiológico es Staphylococcus aureus, eso no interesa ahora. Básicamente es saber el principal agente etiológico. ¿En qué otros escenarios podríamos pensar entonces en Pseudomonas si es que sabemos que se transmite por agua? ¿Qué pasaría si les digo, por ejemplo, persona que acude a los saunas? ¿Tendría derecho también a infectarse por Pseudomonas o no? Sí. Claro. Sí. Entonces, más que saunas, más que practicar natación, más que eso, es interpretar que te está hablando de contacto con cuerpos de agua. Y por agua se transmite Pseudomonas. Muy bien. Pregunta aquí, ¿está claro? Yo creo que sí. No, el agua tiene que estar contaminada, de hecho. En aguas libres es poco probable Pseudomonas. Es poco probable. ¿No? Por ejemplo, en una piscina es más probable que en un río, por ejemplo. Es menos probable que el río corre y fácilmente se aclara por la cantidad, por la masa de agua, a los metros nada más. Cuanto más estancada esté, obviamente hay más problemas. En un sauna, por ejemplo, ni hablar. Queda claro, ¿no? Varón de 28 años con diagnóstico de tuberculosis pleural. Mm, Eso también en Neumoal lo habrán comentado, ¿no? Con diagnóstico de tuberculosis pleural. Lleva un mes de tratamiento con tuberculostáticos de primera línea. Los de primera línea, ¿cuáles son? Isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, ¿no? Los cuatro. Consulta dice por inflamación del primer ortejo de pie derecho. O sea, primer ortejo está hablando del dedo gordo, ¿no? Y el ácido úrico está elevado. El punto de corte es 7 de ácido úrico, es en 12, casi el doble. ¿Cuál sería la medida más adecuada? ¿Qué cree que se refiere esto? La tuberculosis no es el problema, es el tratamiento que está tomando. Por eso les han mencionado que está con tuberculostáticos de primera línea, ¿no? De primera línea. Y los antituberculosos de primera línea tienen cada uno de ellos algunos efectos adversos que hay que considerar. La isoniazida y la rifampicina, por ejemplo, son hepatotóxicos. La isoniazida puede provocarte neuropatía periférica, por ejemplo. La rifampicina te provoca un síndrome que parece gripe y no es gripe, ¿no? Pseudogripe le llamamos. Es igualito, malestar, rinorrea, ¿no? Tú dices, uy, a este le ha dado gripe. No, no, es por la rifampicina. La piracinamida lo que puede provocarte es incremento del ácido úrico, entonces ya está ahí la respuesta. Y el etambutol lo que te puede provocar es la neuritis óptica, alteraciones en la visión. Entonces, si nosotros reconocemos que aquí el ácido úrico se ha elevado y le está causando, ¿cómo se llama ese dolor en el dedo gordo? ¿Tiene nombre médico? ¿Cómo se llama?
seguramente lo han visto alguna vez, podagra se llama. Podagra, así. ¿Y en qué tipo de pacientes se da con más frecuencia? ¿En los pacientes con qué diagnóstico? ¿Quién se acuerda? ¿Pacientes ¿Gota? con qué? Con gota. Gota. La gota es acumulación de ácido úrico y el dedo que sufre es ese de ahí. Eso se llama podagra. Y eso es lo que le está pasando a este paciente. Por eso es que hay que tener cuidado de usar piracinamida en pacientes con gota. ¿Qué sería la medida aquí? ¿Cuál sería? Retirar la piracinamida. O sea, aquí está lo más relevante. No tienen que todito esto repasar. Miren, isoniazida es hepatotóxica. La rifampicina también es hepatotóxica, pero de todo lo que está acá, miren, polineuritis, artralgia, reacciones cutáneas, ¿no? Es esta, la polineuritis. Aparte de ser hepatotóxica, la polineuritis provoca neuropatía periférica, la isoniazida. La rifampicina, ¿no? Si bien es cierto, esto es común para muchos fármacos, ¿no? Náuseas, vómitos, eso cualquier fármaco te puede dar casi. Elevación de transaminasas, bilirrubina, es porque es hepatotóxico, ¿no? ¿Qué cosa nos debe, les parece a ustedes fuera de lo común? Síndrome pseudogripal. A ver, vean qué otros fármacos pueden provocar gripe. No hay, pues. La rifampicina sí, no se olviden de ese detalle. La piracinamida, también hepatotóxica, como los otros, ¿no? Erupciones cutáneas, ¿cuántos fármacos pueden provocar erupciones cutáneas? Pero hiperuricemia es algo muy particular de la piracinamida, por eso se les pregunta, la hiperuricemia. Ahí está la podagra como resultado, ¿no? Y el etambutol, la neuritis óptica. Tiene dificultad para distinguir los colores y etcétera. Por eso es que el etambutol no se da en niños, porque los niños muy pequeñitos, imagínense un niño de 4 años, de 5 años, no se va a dar cuenta de que está cambiando su visión en colores, no se va a dar cuenta. Llega su tío a la casa y su tío es de color verde y para él normal, mi tío verde acaba de venir, puede decir. Un adulto sí se da cuenta. Por eso es que el etambutol no se debe usar en niños. Ese es el motivo. Ahora, los demás ya son de segunda línea, ¿no? Estreptomicina, protionamida, cicloserina, etcétera. Son fármacos de segunda línea. Esas, las primeras hasta el etambutol nomás. Muy bien. ¿Queda claro? Si les hay alteraciones en la vista, entonces van a pensar en etambutol. No se olviden, ¿ah? ¿Van a querer estas láminas o no? Intuyo que sí. Ya lo van a repasar de ahí entonces. La alteración dérmica más frecuente observada en pacientes infectados por el virus del SIDA. ¿Qué es lo que es más frecuente como alteración de piel en personas que tienen VIH? No vayan a pensar en sarcoma de Kaposi. Bueno, el sarcoma de Kaposi es casi exclusivo de los pacientes con VIH, pero no es lo que más afecta. Herpes puede ser. Herpes. Muy buena vuestra tónica, pero no es el herpes. ¿Cómo se llama esto? Dermatitis seborreica. Sí. Eritémato de escamación centrofacial, miren. A veces es mucho más aparatoso. Pero eso es lo que vemos más. Es la afectación más frecuente de los pacientes con VIH. Esta es una pregunta casi de dato, para que sepan que no es sarcoma de Kaposi, porque uno podría pensar, ¿no? Para que tengan una idea. Si yo tengo 2 casos de sarcoma de Kaposi en 5.000 pacientes, entre VIH y no VIH juntados 5.000 pacientes, y tengo 2 sarcomas de Kaposi, lo más probable que esos 2 sarcomas de Kaposi los haya diagnosticado en los pacientes VIH de ese grupo, no en los que no tienen VIH. Digamos, mis pacientes VIH de los 5.000, que sean 1.000 pacientes con VIH, 4.000 no tienen VIH. Entonces, esos 2 casitos de sarcoma de Kaposi que he visto, dentro de esos 1.000 que tienen VIH, los otros 4.000 ni pensar. Pero si evalúo a mis 1.000 pacientes con VIH, seguro que 300 tienen dermatitis seborreica.
Esa es la diferencia de lo que nos dice la pregunta, la alteración anímica más frecuente observada. Sí se entiende la diferencia, ¿no es cierto? Eso es un signo de inmunosupresión también. Vamos a esta. Acude a consulta un manipulador de pescado por dolor intenso en dorso de segundo dedo de mano izquierda. Se evidencia induración dolorosa de bordes mal definidos en dicha zona. Cuando hay dolor, tumefacción y flogosis, de hecho, porque ahí habla de bordes mal definidos, etcétera. ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo se llama esa situación? Teno, tenosinovitis. ¿Seguros? Celulitis. Celulitis, claro. Celulitis. Bordes mal definidos en piel. Pues esta es una celulitis, pues. En un manipulador de pescado, dice. ¿Tendrá alguna particularidad un manipulador de pescado? Miren, lo mismo puede ser así, puede ser de esta forma, de repente así, qué sé yo. Lo que pasa es que los manipuladores de pescado pueden pincharse con espina de pescado en algún momento. Y lo que pasa es que en el agua, sobre todo en agua salada, existe una bacteria con un nombre un poco raro que se llama Erysipelotrix, así. Raro, ¿no? Erysipelotrix russiopatiae. Y por eso es que a su enfermedad, a la celulitis que produce, le llaman erisipeloide. Así le llaman. Y se trata de la forma más fácil. Con penicilina sale esto. Amoxicilina le das y se cura. Es sensible a la penicilina. Entonces, este es un detalle clarísimo. Es una persona que tiene riesgo de pincharse con espina de pescado. Y la bacteria es el Erysipelotrix. Por eso se llama erisipeloide. Porque hay otro cuadro que es erisipela, que ustedes conocen. No, eso es diferente, eso hasta por estafilococo puede dar. ¿Queda claro esto? La respuesta es la A o la B. ¿Qué van a marcar? ¿Qué marcarían? La B. Así es. Claro, La B. el erisipeloide es una celulitis, de hecho, pero por erisipelosis russiopatiae, y eso se llama erisipeloide. Tiene ese nombre. Y está originado generalmente por pinchazo con espina de pescado. Ya están conociendo el panorama, van a ver cuando vean el examen, hoy mira, muy parecido, dicen. Parecido va a ser. El examen final me refiero, más los otros temitas que les he dado. Así que hay que intentar sacar 20. Y como vale el 60%, se olvidan del tema. Porque toda la nota teórica es 50, ¿no? ¿O estoy equivocado? El promedio teórico, ¿qué porcentaje les dan? Creo que 50%. Creo que sí. No. Ah, no sé. En el papel que yo tengo aparecía también la parte práctica. Teóricos vale 50%. Ajá. Y la práctica 50. En la práctica solamente tenemos exposiciones, dice que vale el 20% y el ECOE Ex- 20%. Ajá. Nada más. Pues entonces, aseguren con lo que tengan posibilidades. Muy bien. Erisipeloide. Vamos a estar. ¿Qué diagnóstico probable sugiere un infiltrado pulmonar nuevo? ¿Qué significa un infiltrado pulmonar nuevo? Que es una imagen de infiltrado que antes no estaba. ¿Se entiende eso, no? Un infiltrado pulmonar nuevo. Dice, un paciente tratado de leucemia con neutropenia profunda. ¿Saben ustedes lo que es la neutropenia? Este es un tema esta es una patología que tiene que ver con hemato. La neutropenia significativa, la que vale, es con menos de 500 de neutrófilos. Menos de 500
es una neutropenia que hay que considerarla. Menos de 250 ya es neutropenia grave y menos de 100 es neutropenia profunda. O sea, por decirlo, más grave si quieren. ¿Qué tiene de particularidad? Que la neutropenia te deja sin sistema inmunológico de tipo celular para defenderte de cuadros infecciosos. Sin un tratamiento adecuado, si no sales rápido de esto, es un pasaporte al más allá, la neutropenia. Es un cuadro grave. Peor si es neutropenia profunda. Entonces, es una persona que necesita ser tratada eh, lo más antes posible. Este es el único cuadro, cuando hacen neutropenia, donde la fiebre es infección hasta demostrar lo contrario. Porque en todo lo demás, la fiebre puede ser causada por múltiples factores. Fiebre no es sinónimo de infección. Acá sí es sinónimo de infección. Entonces, como es un cuadro infeccioso, está bien claro. Lo primero que se debe coberturar, no se olviden de eso, lo primero que se debe de tratar es a las bacterias gram negativas. No se olviden, ¿eh? A las bacterias gram negativas. Gram negativas que tengan cobertura para pseudomonas también. ¿Qué tratamiento le darían? ¿Con qué cosa tratarían gram negativos? ¿Las cefalosporinas de tercera cubren gram negativos o no cubren? Sí. Claro. Y si quiero que también cubra pseudomonas, cualquier cefalosporina de tercera, no, ¿no es cierto? Hay algunas que cubren pseudomonas. ¿Cuál es? Una fundamentalmente. ¿Cuál es? ¿Quién se acuerda? Ceftazidima. Ceftazidima, claro, ceftazidima. Entonces, si yo le doy ceftazidima al inicio, estoy tratando gram negativos y estoy incluyendo de eso, dentro de esos gram negativos, de hecho, pseudomonas también. Y esa es la terapia con la que se debe arrancar. Si no hay respuesta en 72 horas, se le agrega terapia para gram positivos, ¿no? Generalmente le agregamos vancomicina. Algunos arrancan con meropenem, algunos arrancan con cefepime. Si se dan cuenta, cualquiera de ellos cubre gram negativos, incluidos pseudomonas, y después le agregan vancomicina. Esa es una terapia correcta. Sin embargo, si se dan cuenta, dice que a pesar de la terapia correcta antibacteriana, ha aparecido este infiltrado pulmonar. A pesar de eso, significará pues de que es un agente etiológico que no le hacen nada a los antibacterianos. ¿O no están de acuerdo? Por ejemplo, si fuera virus, tendría todo el derecho porque al virus no le va a importar si el paciente está con antibióticos. Si fuera hongos, al hongo tampoco le va a importar si está con antibióticos, porque los antibióticos no le hacen nada al hongo. Ya, ese es un concepto. El otro concepto es que cuanto más profunda sea la neutropenia, van cambiando los agentes etiológicos. En una neutropenia con menos de 500, lo más probable es que los gram negativos estén ahí. Cuando es neutropenia grave, menos de 250, es muy probable que se hayan metido gram positivos también. Y cuando la neutropenia es profunda, lo más probable es que los hongos estén participando. Listo, tienen dos conceptos claros. ¿Qué cosa pondrían como alternativa ahí? Así es. Es por eso que la terapia empírica es primero dale o cefepime o meropenem o ceftazidima, lo que sea, para cobertura gram negativos, incluidos pseudomonas. Si no hay respuesta, le agregas vancomicina. Y si no hay respuesta, le das anfotericin. Porque esa es la secuencia. Primero gram negativos, gram positivos y al final hongos. Entonces la respuesta vendría a ser esa de ahí. No se olviden de eso que están viendo. Primero gram negativos. 72 horas, terapia antipseudomonas. Puede ser una cefalosporina más un aminoglicósido, puede ser una cefalosporina pura, no lo sé, pero que cubra gram negativos incluidos pseudomonas. En 72 horas no hay respuesta, se le agrega para gram positivos, ¿no? Continúa la cefalosporina, pero le agregaron vancomicina. No hay respuesta, hay que pensar en qué, en hongos.
Y eso es lo que está pasando acá. ¿Dónde voy a esperar una infección por hongos con más frecuencia? Justo en este tipo de pacientes, neutropénicos profundos. Aspergillus se puede meter, por ejemplo. Cándida se puede meter. Entonces, neumonía por hongos. ¿Quedó claro? La pregunta puede ser diferente, ¿ah? Les pueden dar lo mismo. Les pueden decir un paciente que cursa con neutropenia, que no respondió a tal terapia, se le agregó tal otra. Para el día de hoy se recepciona el hemograma con empeoramiento de la leucocitosis. El paciente continúa con fiebre, ha hecho hipotensión. ¿Cuál de los siguientes fármacos usted incluiría en la terapia? ¿No? Y les pueden poner otro antibiótico y les pueden poner aciclovir para virus, qué sé yo, y por ahí aparece anfotericin, por ejemplo. Sí se entiende, ¿no? Lo que les quiero decir. Esa es la forma que pueden preguntar. Entonces hay que conocer la forma de pregunta. ¿Alguna duda de esto? ¿Está claro? No, eso es en los inmunocompetentes. Este es un neutropénico. En los neutropénicos no tiene que, así no hayas usado el antibiótico. Lo más probable aquí que es que no había bacteria causando el problema. Lo más probable que siempre era hongo. Por eso es que no ha respondido a los antibióticos. No es que hayas desaparecido las. Ahora, en una persona inmunocompetente, eso sí es probable. Tú le das antibioterapia de amplio espectro y terminas generando un cuadro más bien de colonización por hongos, más que por infección. Sí les queda claro esa diferencia. Doctor, ¿cómo hizo su clasificación de neutropenia? Menos de 500, menos de 250 y menos de 100. Ok, doctor, gracias. Vamos, ahí está. Paciente con gastroenteritis por salmonela acude a consulta. El paciente está deshidratado. ¿Qué tratamiento le daría sabiendo que previamente el paciente no tenía ninguna enfermedad? Es decir, no es diabético, no es hipertenso, no tiene VIH, no tiene cáncer, no está en quimioterapia, nada de eso. ¿Qué se les ocurre? Salmonela han visto varias veces ustedes. O les han dicho al menos que era salmonela. Pondrían. ¿Hace? Cetrazona intramuscular. ¿Alguna otra opinión? Amoxicilina intravenosa. ¿Otra opinión? Ciprofloxacina oral. ¿Alguna otra opinión? Hidratación. Yo también digo hidratación. Ya, miren. Normalmente en los cuadros diarreicos, donde ustedes sospechan de cuadro infeccioso, incluso severo, si está deshidratado, lo primero que hacen es hidratar. Así sí estamos de acuerdo, ¿no es cierto? ¿O estamos en desacuerdo? La primera medida, ¿cuál es? Siempre es hidratar, ¿sí? ¿Está bien? Ya, el Sí, paciente está sí. deshidratado. Pero esta pregunta, este tema va incluso un poquito más allá. En las infecciones que causan diarrea por salmonela, ojo, no estamos diciendo salmonela tifi, que eso es fiebre tifoidea. Salmonela estamos diciendo. La salmonelosis viene con cuadros de diarrea. La fiebre tifoidea es básicamente fiebre, fiebre, fiebre y malestar y fiebre y no hay ni siquiera diarrea. Salmonela, dice. En los cuadros de salmonela no está indicado el uso de antibióticos. Así no esté deshidratado. No está indicado el uso de antibióticos. Eso tienen que tenerlo en cuenta. No se vayan a olvidar. Ahí están los dos tipos de salmonela, ¿no? Las salmonelas que no son salmonela tifi, porque salmonela tifi, ¿qué cosa es? Es fiebre tifoidea, ¿no es cierto? Ya, eso es diferente. La fiebre tifoidea, sí o sí, con antibióticos, si no el paciente se te muere. En cambio, las otras salmonelas, donde salmonella enteritidis es la que encabeza la lista, te va a provocar un cuadro de diarrea con deshidratación, que se autolimita. Y los antibióticos no ayudan.
Entonces, como hay deshidratación, lo único que se hace es hidratar. Si hay dolor, calmar el dolor, ¿no? Calmar el dolor, se puede hacer también bajar la fiebre, hidratar, que es lo que tienes que hacer para evitar que el paciente se complique, pero no es, digamos, una situación de que tengan que usar antibióticos. Lo que pasa es que nos han probablemente mostrado cosas que no son. A mí particularmente ha sido así. Cuando me estaba formando, paciente que llega a la emergencia con un cuadro diarreico, deshidratado, dicen salmonelosis es esto, y le dan ciprofloxacin. No, estamos haciendo mal. No, no, si sospecho de salmonela es hidratar, básicamente, esto va a pasar solo. No se trata. Cuando es salmonela tifi, sí, pero para salmonela tifi no va a venir con diarrea, va a venir con fiebre, con postración, con malestar de varios días, incluso como fiebre de origen desconocido. Es un cuadro completamente diferente. ¿Les queda claro? Eso es lo que les van a preguntar siempre en salmonela, que no se necesita tratamiento antibiótico. Como en medicina hay excepciones, siempre va a haber excepciones. Por ejemplo, un paciente con VIH en estadio SIDA, por ejemplo, un paciente con trasplante de órgano, por ejemplo, un paciente con alguna neoplasia que está en quimioterapia, está inmunosuprimido. En ellos puedes usar antibiótico, pero en el resto no. Y acá, por eso les dicen en el enunciado, sabiendo que previamente el paciente no tenía ninguna enfermedad. Para eso es. ¿Alguna duda? A un tilatámico le puedes dar ceftriaxona, por ejemplo, pero de preferencia no intramuscular, ¿no? Intravenoso de repente. Cambiaría la cosa. Cambiaría la cosa. Es más, en la vida